Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer una breve revisión sobre el tema tabla periódica, organización y regularidades de los elementos químicos. Estaremos revisando algunos conceptos como son el carácter metálico, la valencia, el radio atómico, la periodicidad y las propiedades periódicas. Y bueno, antes de comenzar es importante recordar algunos conceptos básicos que estuvimos viendo en clases. Primero, ustedes recordarán que ya por estas sesiones estamos viendo lo que es el número atómico. Básicamente el número atómico se refiere a la cantidad de protones que hay en un elemento. En este caso, el boro, ustedes pueden observar, es un elemento que se encuentra en la familia 3A y nos refiere, su número atómico son 5. Eso significa que hay 5 protones en su núcleo. A eso se refiere el número atómico, la cantidad de protones que hay en el núcleo del elemento. El número atómico es muy importante porque es precisamente con el que vamos a identificar a los elementos o los vamos a distinguir un elemento de otro. Por esa razón, ustedes van a observar en la tabla periódica de su libro o en cualquier otra tabla periódica que los elementos van a estar ordenados en función de su número atómico. Esa es una de las características más básicas que un elemento va a tener. Y si ustedes observan y recordarán las clases que estuvimos viendo, pues en la tabla periódica hay una secuencia. El hidrógeno es el 1, el helio es el 2, el litio es el 3, el berilio es el 4, boro 5 y así hasta los 118 elementos que hay en la naturaleza. Entonces, ese es un dato importante. Recuerden, el número atómico es la cantidad de protones que hay en el núcleo. Otro concepto importante es el número de masa o número másico, el cual básicamente se define como la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo. Recuerden que en un átomo, en el núcleo, en la región central del átomo, vamos a encontrar protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, en tanto que los neutrones pues no tienen carga, es decir, no tienen ni carga positiva ni negativa. Pero sí tienen una cantidad determinada de masa. Por esa razón es que si sumamos los protones más los neutrones, pues vamos a tener la cantidad del número de masa. Algo importante es que la cantidad de electrones, estos nos vamos a incluir en el núcleo del átomo. Los electrones van a estar girando alrededor del núcleo y la carga del electrón, como ustedes recordarán, es negativa en comparación con la de los protones, que es positiva. La cantidad de masa que pueden tener los electrones es mínima comparada con la cantidad de masa que puede tener un protón, pero sí son equiparables en cuanto a la cantidad de carga. De esa manera, la carga eléctrica del protón es igual a la carga eléctrica del electrón, pero de signo contrario. Muy bien. Es importante recordar que en la tabla periódica vamos a encontrar los elementos organizados en grupos y en familias también. Perdón, grupos y periodos. Cuando hablamos de una familia o de un grupo, nos referimos a las columnas verticales, como aquí ustedes lo pueden estar observando. Entonces, en este caso, el grupo 1 es el constituido por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El grupo 2, el constituido por berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y los elementos de una familia o grupo se van a caracterizar porque van a presentar las mismas propiedades. Y a su vez también van a presentar la misma cantidad de valencia. Recordarán la valencia. La valencia se refiere a la cantidad de electrones que se encuentran en la capa más externa, la más alejada al núcleo. En este caso la valencia, para este diagrama que estamos observando, que es el de litio, es de 3 electrones. Esa es la cantidad de valencia. Y recuerden que la valencia va a participar en las reacciones químicas que van a permitir que un elemento se junte con otro elemento para formar un compuesto. Esa es la importancia que tiene la valencia. Muy bien, y también tenemos los periodos. En el caso de los periodos los vamos a encontrar de una manera
horizontal. Los grupos son verticales y los periodos son horizontales. Los periodos nos refieren a la cantidad de niveles energéticos que pueden tener los elementos. Bueno, es importante tener en cuenta que el carácter metálico también lo podemos observar en la tabla periódica. ¿Qué entendemos por carácter metálico? Bueno, pues la facilidad con la que el elemento pierde o cede electrones de valencia. Ustedes recordarán que los elementos, hay elementos que son metálicos y otros que son no metales. En el caso de los metales, básicamente estos se van a caracterizar porque tienen propiedades que no van a tener los no metales. Tal es el caso de el brillo metálico, la dureza, la maleabilidad, la ductilidad, la tenacidad, la capacidad que tienen para hacerse líquido, fusibilidad, la densidad. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. Estas son las propiedades más elementales de los metales. Y estas propiedades no van a ser observadas en los no metales. Entonces, en una tabla periódica, todos los elementos que van a presentar propiedades metálicas los vamos a encontrar posicionados a la izquierda, en tanto que elementos no metálicos están a la derecha. Entonces el carácter metálico se refiere a esa facilidad que tiene el elemento para perder o ceder electrones. Y esto, en términos de sus propiedades, significa que son más metálicos, pues. Entonces hacia la izquierda se encuentran los metales y hacia la derecha se encuentran los no metales. Vemos que esta propiedad, el carácter metálico, disminuye de izquierda a derecha, como lo está señalando la flechita. Y también podemos observar que esta aumenta de arriba hacia abajo. Caso contrario para el caso de los no metales, que podemos definir carácter no metálico como facilidad con la que el elemento gana o acepta electrones de valencia. Y es completamente lo opuesto al carácter no metálico. La valencia, pues ya habíamos visto que es la cantidad de electrones que se encuentran en la capa más alejada al núcleo. Y esta es predecible con base en el grupo. Esto significa que en el caso de los grupos A, como el 1, el 2A, el 3A, el 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, todos ellos, recuerden que los elementos que pertenecen a ese grupo pues van a tener la misma valencia. Así, por ejemplo, el hidrógeno, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todos estos tienen valencia de 1. El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, bario y radio tienen 2. Boro, aluminio, galio, inditalia, todos estos tienen 3, 4 y así sucesivamente. En el caso de estos elementos, recordarán, los elementos metálicos de transición, estos tienen valencias variables. Algunos pueden funcionar con varios números de oxidación. Eso significa que pueden estar perdiendo 1, 2 o 3 dependiendo del elemento. Electrones me refiero. Otra propiedad periódica es el radio atómico, que básicamente es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos. Lo que es el radio en matemáticas también. O sea, la distancia que hay en una circunferencia del centro a la línea perimetral del círculo, eso es el radio. Entonces, de igual forma, así es también un radio atómico. Entonces, ¿qué podemos resaltar del radio atómico? Pues que se mide en Armstrong, que ello representa una 10.000 millonésima parte de un metro. Y como ustedes pueden ver aquí en el diagrama, en esta tabla periódica, el radio atómico va disminuyendo de izquierda a derecha. Observen cómo gradualmente tenemos un radio atómico menor conforme vamos avanzando hacia la derecha. Y va aumentando también de arriba hacia abajo. Estas propiedades nos hablan de la periodicidad de la tabla periódica. La periodicidad se refiere básicamente
a la tendencia que tiene a repetirse sistemáticamente las propiedades de los elementos conforme incrementamos el número atómico. Por eso es muy importante ubicar el número atómico en la tabla periódica e identificar de qué se trata, porque es precisamente lo que nos va a distinguir a un elemento de otro. Entonces, la tabla periódica es periódica. ¿Por qué? Bueno, pues porque sus propiedades se van repitiendo de una manera prácticamente cíclica. Si ustedes se dan cuenta, cómo va disminuyendo el radio atómico en la medida en que vamos avanzando con el número atómico, y una vez que llegamos al grupo 8A donde están los gases nobles, si continuamos ascendiendo en el número atómico, vamos a salir por esta otra parte y continuamos nuevamente disminuyendo la cantidad de radio atómico hasta llegar al gas noble, y después del gas noble, si continuamos ascendiendo en el número atómico, regresamos, pues, ¿no? Entonces hablamos de que esto es un periodo, ¿sí? Un periodo es un ciclo, y esa es la razón por la cual la tabla periódica pues se le conoce como tal, tabla periódica. Y por mi parte eso sería todo. Les agradezco su atención.